El músculo macetero se origina en la apófisis cigomática del maxilar y 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Se inserta en el ángulo y mitad inferior de la superficie lateral de la rama de la mandíbula y su función es elevar la mandíbula y participar en la protrusión. El músculo temporal se origina en la parte lateral del cráneo hasta toda la extensión de la línea temporal superior. Se inserta en el borde anterior de la apófisis coronoides y borde anterior de la rama de la mandíbula hasta el último molar. Su función es elevar la mandíbula y participar en la retrusión. El pterigoideo medial se origina en la superficie medial de la placa pterigoidea lateral y superficie hendida de la apófisis piramidal del hueso palatino. Se inserta en la parte inferior y posterior de la superficie medial de la rama y el ángulo de la mandíbula a la altura del agujero mandibular. Su función es elevar la mandíbula y participar en la protrusión. El músculo digástrico se origina en la depresión en la superficie interna del borde inferior de la mandíbula cerca de la sínfisis. Su función es deprimir la mandíbula y elevar el hueso yoides. El músculo genilloideo es un músculo corto que se origina en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y se inserta en el borde superior del cuerpo del hueso yoides. Su función es que si el hueso yoides está fijo, el músculo deprime la mandíbula y asiste en la apertura de la boca. El músculo miloioideo se origina en la línea miloioidea en la cara inferior de la mandíbula y se inserta en el rafe miloioideo y en el aspecto superior del cuerpo del hueso yoides. Su función principal es la deglución. El músculo esternocleidomastoideo se origina en el manubrio severo, porción medial de la clavícula. Su acción principal es inclinar la cabeza hacia su propio lado y la gira para que la cara se dirija hacia el lado opuesto. Actuando conjuntamente, flexiona el cuello y eleva el esternón y ayuda a la inspiración forzada. El músculo trapecio se origina en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa y en el ligamento nucal que se extiende desde la protuberancia occipital externa hacia la C6 y C7. Su función principal es estabilizar los omóplatos y también facilita el movimiento de hombros y cuello. La función principal del músculo escaleno es producir una flexión ipsilateral del cuello cuando actúa desde abajo. Los músculos suboccipitales se originan en la espina de la segunda vértebra cervical y se insertan en el hueso occipital. Su función principal es ayudar en la extensión y rotación de la cabeza.